Damos gracias a Dios en esta hora que nos concede una vez más estar delante de su presencia. Así que vamos a dar inicio con el estudio bíblico del libro de Éxodo. Estamos finalizando el miércoles anterior el libro de Génesis y vamos con el libro de Éxodo. Es un estudio bíblico, así que los invito a que hagamos una oración antes de empezar el estudio. Así que oramos al Señor y decimos: Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia para poder conocer más de tu palabra. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder crecer en el conocimiento de tu palabra, poder crecer en sabiduría e inteligencia. Te lo rogamos todo en el nombre de tu amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Damos gracias al Señor por los hermanos que están en línea a través de Facebook. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Todos los hermanos que están en Facebook. Este es un estudio bíblico, así que sí, hermano Dani, préstele una Biblia al hermano Rogelio por si necesita. Ahí arriba. Tengo mi teléfono. Oh, tiene ahí. Sí, Okay. lo tengo aquí. Ok, perfecto. Entonces estamos todos dando inicio al libro del Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro del Pentateuco y también es conocido, o la palabra Éxodo significa salida. ¿Qué significa Éxodo? Salida. Amén. Estén pendientes allí, hermano Gerardo, por los comentarios en línea. Los hermanos que están en su casa, familia Sarabia, familia Quijano, familia Rivas, familia Díaz, todos los que estén en casa quieren hacer una pregunta acerca del tema, vamos a estar contestando las preguntas también. Así que continúo con el estudio de la palabra del Señor. El autor del libro fue Moisés. Moisés fue el autor del libro de Éxodo. La fecha de la escritura del libro de Éxodo fue entre los 1400 años y 1440 antes de Cristo. Sabemos que todo el Antiguo Testamento fue escrito en alrededor de 1500 años. Alrededor de 1500 años, todo el Antiguo Testamento. El propósito de la escritura, la palabra Éxodo significa salida. En el tiempo de Dios, el éxodo de los israelitas de Egipto. O sea, la salida de los israelitas de Egipto. Este libro está hablando acerca de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Marcó el final de un periodo de las opresiones para los descendientes de Abraham, según Génesis 15:13. Voy a dar unos textos bíblicos. Hermana Esther, Génesis 15:13. Hermano Gerardo, Génesis 12:1 al 3. Hermano Kevin, Éxodo 1:8. 1:8. Hermano Daniel, Éxodo 2:24. El siguiente va a ser, hermano Dani, le dije 2:24. Amén. Pues el siguiente sería Éxodo 12:27. 12:27. Y hermano Armando va a buscar Éxodo 22. 22. Vamos a seguir con el estudio. Estamos en Génesis 15:13. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Amén. Está en el Éxodo 15:13, hermano. Génesis, Perdón. Sí, tiene razón, fue Génesis. Es cierto. Y ¿lo puede volver a leer? Entonces Jehová dijo a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Amén. Jehová le dijo a Abraham que el pueblo de Israel iba a ser esclavo en la tierra de Egipto por 400 años. Entonces, el libro de Éxodo lo que está contando es el relato de cuando ellos salen de la tierra de Egipto. Quiero continuar. Génesis 12, 1 al 3. Hermano Gerardo. La palabra del Señor se lee en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Ahí vemos la promesa que Dios le hizo a Abraham, diciéndole que se vaya a Abraham, que se vaya de su tierra y su parentela a la tierra que el Señor le va a entregar. Eso vemos la promesa que le hace antes que existiera Israel. Ahora vamos a ir en el 15:13 vimos la opresión de los descendientes de Abraham en el 15:13 y el principio del cumplimiento del pacto de la promesa hecha a Abraham, de que sus descendientes no solo habitarían la tierra prometida, sino que también se multiplicarían y llegarían a ser una gran nación, lo que leyó nuestro hermano Gerardo, que iban a ser una gran nación. El propósito del libro puede ser expresado como un seguimiento desde el rápido crecimiento de los descendientes de Jacob en Egipto hasta el establecimiento de la nación teocrática de su tierra prometida. Tenemos un versículo clave y es Éxodo 1:8. Hermano Kevin. La palabra dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Amén. Ahí vemos cómo es que empezó la historia esta. Y dice el 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Quién era José? Era aquel hombre que estaba en Egipto, era el segundo del faraón que gobernaba todas las riquezas de Egipto. Dice la palabra del Señor que cuando murió el rey, el faraón que estaba en esa época, vino otro faraón, pero ese nuevo rey no conocía a José. Allí es donde empieza la historia de la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces dice, y oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, según Éxodo 2:24. Hermano Daniel. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. Amén. Ya vimos la historia según el libro de Génesis capítulo 15:13, Éxodo 12:1 al 3, que leyó nuestro hermano Gerardo, en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y aquí dice en el versículo 2:24, Éxodo 2:24, y oyó Dios el gemido de ellos. Ellos empezaron a quejarse. ¿Por qué? Porque el nuevo rey que estaba en Egipto no conocía a José. Y dice la palabra del Señor que ellos empezaron a gemir y a llorar, empezaron a clamar. Y dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Ahora, vamos a ver algo más. En Éxodo 12:27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén. Encontramos en el libro de Éxodo 12:27 lo que es la salida del pueblo de Israel. Jehová le dijo al pueblo de Israel, vosotros celebraréis la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua era
traer un animalito, un corderito, y iban a asarlo a la brasa y lo iban a cocinar con hierbas amargas y lo iban a comer con panes sin levadura. Eso es la Pascua. Pero la sangre de aquel animalito, cuando lo mataran, lo iban a recoger o lo iban a tomar en un lebrío o en un, como decimos los salvadoreños, en un guacal, o como dicen los chapines, en una palangana. En eso iban a agarrar la sangre, y esa sangre la iban a untar alrededor de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasara por las casas de ellos, en la casa donde había sangre, el ángel de la muerte no iba a entrar y no iba a matar a nadie. Pero en la casa donde no había sangre, allí iba a entrar el ángel de la muerte y iba a matar a los primogénitos de todos los egipcios. Dice la palabra del Señor que entonces Jehová le dijo al pueblo de Israel, es la víctima de la Pascua en el 12:27. Es la víctima de la Pascua, la cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, dice la palabra. La Pascua es simbólicamente la salida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto. ¿Qué es la Pascua? La salida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto. Amén. Ahora, alguien me podría decir, hermano, ¿es necesario que nosotros celebremos la Pascua? La respuesta es no. ¿Por qué? Me podría decir alguien, hermano, está escrito en la Biblia. Sí, pero no es necesario porque nosotros no hemos salido de Egipto. Amén. Amén. Ninguno. Aquí hemos salido de Guatemala, del Salvador, pero no de Egipto. Amén. Amén. Y la Pascua es la salida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto. Amén. Con la diferencia que nosotros ya no celebramos la Pascua, pero celebramos algo que es parecido a la Pascua. Y se llama la Cena del Señor. Amén. ¿Qué es la Cena del Señor? También es una copa con vino o el extracto de la uva, y también un pan sin levadura. Eso es la Cena del Señor. El vino simbólicamente representa o simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La copa simboliza el nuevo pacto y el pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo. Es lo que nosotros celebramos. ¿Por qué nosotros celebramos o conmemoramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Por la razón de que el Señor dijo que lo hiciéramos hasta que Él venga. Nosotros lo comemos creyendo al 100% que la próxima vez que lo tomemos será en el reino de los cielos, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo: haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Amén. Ahora continúo con la palabra del Señor. Y hace un recordatorio el Señor al pueblo de Israel. Estamos viendo la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Pero hay algo que Dios los saca de la tierra de Egipto y les hace un recordatorio. Y ese recordatorio es que no se olviden de dónde han salido. Muchas veces nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Un ejemplo, yo antes era borracho, yo antes era drogadicto, yo antes era marihuanero, yo antes era ladrón, yo antes era homicida, yo antes era mentiroso, yo antes era fornicario, yo antes era adúltero, antes era, podría decir, tenía mi amor en el dinero, la idolatría. Entonces muchas cosas pudieron haberme tenido atado. Pero con el paso del tiempo se me va olvidando. ¿Y por qué se nos olvida? Porque no estamos cerca de la vida verdadera. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 2 y 3, dice algo. Hermano Armando, Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y aquel día yo apartaré la tierra de José, en la cual habita mi pueblo, en ella y fin de sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra.
Éxodo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Sí. Egipto, de casa de servidumbre. Y el 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Mire el recordatorio que nuestro Dios le hace al pueblo de Israel. En el versículo 2, capítulo 20, versículo 2, voy a leer desde el 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Por qué dice de servidumbre? Era una casa donde ellos eran esclavos. Los israelitas eran esclavos. Así como usted y yo también éramos esclavos. No de ningún hombre o de ningún país, sino que éramos esclavos de Satanás. Porque cuando Satanás ponía en nuestro corazón, vamos a tomar, ahí íbamos a tomar. El Satanás ponía en nuestro corazón, vamos a echarnos un cigarrito, ahí íbamos a echarnos el cigarrito. Satanás decía, mira a esa mujer, ve a adulterar, a fornicar, ahí vamos detrás de eso. Entonces muchas veces nosotros tal vez no hemos sido esclavos físicamente de X persona o de X país, pero sí hemos sido esclavos del pecado. Y el Señor le hace un recordatorio al pueblo de Israel en el capítulo 20, versículo 2, y le dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, el Señor le está diciendo, no se te olvide que el que te ha sacado de la esclavitud he sido yo, no el hombre. No fue Moisés, no fue uno de los profetas, no fue ninguno de los patriarcas, sino que yo soy, dice Jehová, el que te saqué de la tierra de servidumbre. Pero también le dice en el versículo 3, no tendrá dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. El Señor no quiere que nosotros tengamos dioses ajenos. Hermano, ¿y qué significa esa palabra? ¿Por qué la Biblia dice dioses ajenos? ¿Por qué muchas veces dicen las personas, tú crees en Dios? Muchas personas dicen, yo creo en Dios. La realidad de la situación hoy en día es que hay personas que dicen creer, pero la Biblia no manda solamente que tú creas, sino que obedezcas a su palabra. Porque yo puedo creer en Dios, pero no hago lo que Dios quiere. No estoy obedeciendo a su palabra. No estoy haciendo lo que Él quiere. No estoy guardando sus mandamientos. No estoy haciendo lo que el Señor me manda en su palabra. Guardar sus mandamientos, sus estatutos, que guarde su palabra y que también la ponga por obra. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ese es algo, o es un mandamiento que no se nos debe olvidar. Y alguien me podría decir, hermano, pero solo existe un Dios, no existen más. Pero la Biblia dice, no tendrá dioses. No dice un Dios, ahí dice dioses. ¿Por qué? Porque cuando tú estás clamando a alguien más que no es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, ese es un Dios para ti. Si tú le estás pidiendo a alguien que no es Jehová de los ejércitos, ese es otro Dios, lo cual el Señor aborrece a través de su palabra. Nosotros solamente tenemos que dirigir nuestras peticiones, nuestra rogativa, nuestras peticiones y acciones de gracia solamente al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y a su Hijo Jesucristo, el que murió, pero también resucitó de entre los muertos. Amén. Continúo. Encontramos lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 2 y 3. Pero hay un breve resumen. Y nuevamente voy a dar otros textos. Así que, hermana Esther, Éxodo 1:8. Gloria a Dios. ¿Puede leerlo, hermana Esther? Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen.
en lo que se encuentra, en lo que dice la hermana Esther, está leyendo el capítulo 1, versículo 8. Y dice que se levantó un nuevo rey. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que acabamos de leer en el capítulo 1, versículo 8. Este breve resumen, quiero que pongan atención a lo que voy a leer. Éxodo comienza donde el Génesis termina, cuando Dios trata con su pueblo elegido, para que más claro, los judíos. Éxodo sigue los eventos desde el tiempo en que Israel entra en Egipto como invitado de José, quien era un personaje un personaje poderoso en Egipto, hasta que ellos fueron eventualmente liberados de la cruel esclavitud a la cual habían sido llevados por un nuevo rey que no conocía a José. Hermano Gerardo, capítulo 1, versículo 14 de Éxodo. En el 1:14, las condiciones de opresión de los judíos bajo el gobierno del faraón, el surgimiento de Moisés como su libertador, las plagas traídas por Dios sobre Egipto a causa de la negativa de su líder a someterse a él y la salida de Egipto. La soberana y poderosa mano de Dios se ve en los milagros de las plagas, terminando con la plaga de la muerte de los primogénitos y la institución de la primera Pascua, la liberación de los israelitas, su paso por el Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio. Capítulo 1, versículo 14. Amén. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. Aquí podemos ver cómo ellos eran sometidos a la esclavitud. Dice en el versículo 12, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y con todo servicio, al cual los obligaban con rigor, dice la palabra. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba siendo sometido a una esclavitud tan dura que dice la palabra del Señor que los obligaban a hacer el barro y también el ladrillo. Hermano Gerardo, ¿tiene una pregunta? Bueno, no es referente a Éxodo, pero traté de buscar un pasaje de la Biblia. Dígame. Se llama un Elkin Giraldo de La Luz del Mundo. ¿Quién les envía a predicar? ¿Quién nos envía a predicar? La palabra del Señor nos envía según el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y lo voy a leer. Mateo 28, 19. Vamos a ver qué dice. 28, 19. Quiero ver quién nos envía a predicar. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oiga lo que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. No dijo solamente en Centroamérica, ni en América, ni en Europa, ni en África. Dice a todas las naciones. Y continúa la palabra del Señor. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y da una recomendación en el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que nos ha enviado nuestro Señor Jesucristo. Nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Nuestro pastor es el Señor Jesucristo. No tenemos a nadie fuera de Él. Amén. Continúo con el tema. Amén. Estamos viendo cómo ellos eran enviados a la esclavitud. Los obligaban a hacer ladrillos, el barro,
y lo regían con gran vigor, dice la palabra del Señor. Ahora, la parte central del Éxodo es dedicada al peregrinaje en el desierto y la milagrosa provisión de Dios para su pueblo. Aunque Él les dio pan del cielo, agua dulce de la amarga, agua de la roca, victoria sobre aquellos que lo hubieran destruido, su ley escrita en tablas de piedra por su propia mano y su presencia en forma de columnas de fuego y nube, la gente continuamente murmuraban y se rebelaban contra Él. Vemos en el libro de Éxodo que según la historia, dice la palabra del Señor, que cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, dice que cada uno de ellos eran rebeldes a la voz del Señor. Cada uno de ellos siempre estaban esperando y murmurar o encontrar una pequeña falla en el siervo de Dios, en Moisés, para poder murmurar contra la obra que Dios había hecho en sus corazones. Vemos al pueblo de Israel que hubo un tiempo que ellos necesitaban pan y empezaron a clamar y a decir, Señor, le dijeron a Moisés, Moisés, danos de comer, queremos pan. Y dice la palabra del Señor que Jehová envió maná sobre el pueblo de Israel y les dio de comer pan del cielo. Amén. ¿Cómo se llama el pan que comieron? Maná. Amén. Después ellos ya se hartaron de comer pan y ellos querían comer carne. Y después de haber renegado y murmurado y habiendo dicho, Jehová podrá darnos de comer carne en el desierto, dice la palabra del Señor que envió codornices y les dio de comer carne en el desierto. ¿Cómo se llamaba la carne que comían? Codornices. Amén, amén. Codornices es lo que Dios envió sobre el pueblo de Israel en el desierto. Jehová les dio de comer pan, también les dio de comer carne. Pero también llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Y dice la palabra del Señor que le pidieron a Jehová beber agua y los llevó a Elín. Y allí se saciaron, dice la palabra del Señor. Pero en otra ocasión, en el desierto, ellos no tenían que tomar, no tenían que beber agua porque se les había acabado. Y le dijeron a Moisés, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto a morir en el desierto? Allá en Egipto teníamos los sepulcros, teníamos las cebollas, teníamos los caldos, teníamos todo lo que necesitábamos. Y aquí en el desierto estamos muriendo de hambre. Dice la palabra del Señor que Jehová le dijo a Moisés que fuera y le hablara a la roca y que de la roca iba a salir un manantial de agua y que de allí iba a beber todo el pueblo y los animales de Israel. Dice la palabra del Señor que Moisés muy airado fue y golpeó 2 veces la roca con la vara que él tenía. Por esa causa es que Moisés, el gran legislador, el gran líder del pueblo de Israel, no pudo heredar las tierras prometidas por haber golpeado la roca con su vara sin invocar el nombre de Jehová. La última, tercera parte del libro describe la construcción del arca del pacto y el plan para el tabernáculo con sus variados sacrificios, altares, mobiliarios, ceremonias y formas de adoración. Referencia proféticas. Los numerosos sacrificios requeridos a los israelitas era una ilustración del sacrificio supremo. La Pascua del Cordero de Dios simboliza a Jesucristo. En la noche de la última plaga en Egipto se sacrificó un cordero sin defecto y su sangre se aplicó en los 2 postes y el dintel de las puertas en la casa del pueblo de Dios. ¿Cuáles son los postes de la puerta? Están viendo una puerta aquí. ¿Cuáles son los postes de la puerta? ¿A dónde están los postes? Alrededor. Las 2 columnas. Están aquí. Ajá, exacto. ¿Y dónde está el dindel? Arriba. Es el que está así. Es una U, digamos, así, ¿verdad? Estos son los postes y este es el dindel. Entonces, en todo eso iba la sangre del cordero. Amén. Amén. Ahora estamos viendo
se sacrificó un cordero sin defecto y su sangre se aplicó en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas del pueblo de Dios, protegiéndolos del ángel de la muerte. Esto prefiguraba a Jesús, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, según 1 de Pedro 1:9. Hermano Gerardo. Y hermano Kevin, Éxodo 17:6. Hermano Daniel, Juan 4:10. Juan 6:48. Y hermano Armando, Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Amén. Estamos viendo en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, hermano Gerardo. 1:19. Primera de Pedro 1:19. 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Estamos viendo en Primera de Pedro, capítulo 1:19, algo simbólico a lo que hicieron en Egipto. Los israelitas, solamente que dice el 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El sacrificio perfecto, santo, es el de nuestro Señor Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario. No hay sacrificio más grande y perfecto que el de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el cual hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra en el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Cuya sangre aplicada en nosotros nos asegura la vida eterna. Entre las presentaciones simbólicas de Cristo en el libro de Éxodo está el relato del agua que sale de la roca, según el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 6. Dice, he aquí, yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. Allí dice en el versículo 6, y he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Estamos viendo cómo Jehová hace salir agua de la peña, de la roca. La roca inconmovible de los siglos se llama Jesucristo. Amén. Esa roca, nuestro Señor Jesucristo, es donde está fundada la iglesia del Señor. Amén. La iglesia de Cristo no está fundada en ningún hombre, No. en ningún apóstol, No. en ningún otro santo hombre de Dios, sino en nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca. Amén. Vemos que Él también es el que hizo dar de beber agua a todo el pueblo de Israel, según el capítulo 17, versículo 6 del libro de Éxodo. Así como Moisés golpeó la roca para proporcionar el agua de vida, para beberla, para que bebiera la gente, así Dios golpeó la roca de nuestra salvación, crucificando a Cristo por nuestro pecado. Y de la roca salió el don de agua de vida. El Padre golpea la roca en la cruz del Calvario. Allí Él sufrió por ti y por mí. Dice la palabra del Señor, como en el Antiguo Testamento fue golpeada la roca para darle agua al pueblo de Israel, era necesario que nuestro Señor Jesucristo derramara su preciosa sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación. Porque lo dice el apóstol Pedro, que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le
pedirías, y él te daría agua viva. Amén. Amén. Jesucristo está hablando con una mujer samaritana. Esta mujer iba a sacar agua del pozo. Dice la palabra del Señor que esta mujer se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y Él le dice, mujer, dame de beber. La mujer samaritana, ningún samaritano se llevaba con los judíos, con los israelitas, sino que eran dos naciones enemigas. Un ejemplo, que digamos que El Salvador no se lleve con Guatemala. Entonces, eran dos naciones vecinas, pegadas, juntas, pero no se podían hablar la una con la otra. Así era Samaria con Israel, con los judíos. Y aquella mujer le dice, ¿cómo es que tú me pides de beber? ¿Que acaso no eres tú judío? Y vamos a leer lo que dice el 4:10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, dice la palabra del Señor. ¿El qué daría el Señor? Agua viva. Amén. Es lo que Dios le entregaría no solamente a la mujer samaritana, sino a todo aquel que oye su palabra y la guarda y también la pone por obra. Agua viva. La Biblia, que es la palabra del Señor, simbólicamente es el pan de vida, pero también es el agua de vida. Simbólicamente, ella es nuestra madre. La palabra de Dios es nuestra madre. Ella es la que nos alimenta, ella es la que nos sustenta, ella es la que nos guarda, ella es la que nos protege, ella es la que está con nosotros en las buenas y en las malas. Nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Nuestra madre es la palabra del Señor. Usted y yo, que hemos creído en Cristo, no estamos solos ni desamparados. Tenemos un Padre y tenemos nuestra madre que nos alimenta día a día a través de su palabra. Amén. Continúo con la lectura de la palabra del Señor. Y acabamos de leer el capítulo 4, versículo 10 del Evangelio según San Juan. La provisión del maná en el desierto es un cuadro perfecto de Cristo. Él es el pan de vida también. Vemos que Dios le dio maná. ¿Cómo se llamaba el pan del Antiguo Testamento? Maná. Maná. Amén. Ahora vamos a ver qué dice 6:48. Hermano Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Amén. Mire lo que dice. Yo soy el pan de vida. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, Él es nuestro todo. Si usted va a ser salvo de la condenación, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted va a ser salvo de la muerte eterna, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted quiere dirigir una oración, debe de ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, todo lo que pidáis al Padre creyendo en mi nombre, dijo el Señor Jesús, yo lo haré. Pero tiene que hacer usted la oración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted quiere alimentarse, pues Él es el pan de vida. Usted crea y llénese de las palabras del Señor Jesucristo. Él es el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Provisto por Dios el Padre para darnos vida. Aplicación práctica. No sé si hay alguna pregunta. La provisión de Dios para los israelitas desde su liberación de la cautividad hasta el maná y las codornices en el desierto son claras indicaciones de su provisión por gracia para su pueblo. Dios ha prometido cubrir todas nuestras necesidades. ¿Le di a alguien otro texto? ¿A usted le di alguno? ¿Ya no? ¿Nadie tiene texto? Amén. Yo tengo el de Gálatas 2:16. Sí. Amén. Amén. Y hermano Daniel, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1 de Corintios 1, 9. Amén. Permítame, hermano Armando. Amén. Amén. En la aplicación práctica, la ley mosaica fue dada en parte para mostrar al ser humano que era capaz de guardarla.
somos incapaces de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Por tanto, Pablo nos exhorta a poner nuestra fe en Jesucristo para que podamos ser justificados por fe en Cristo y no por observancia de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Esto significa, quiero que ponga mucha atención, significa que usted por dar una limosna no va a ser salvo. Que usted por darle de comer a la gente que no tiene no va a ser salvo. Por darle ropa al que no tiene no va a ser salvo. Por dar una ofrenda, un diezmo, usted no va a ser salvo. Por hacer lo que usted quiera, no va a ser salvo. ¿Qué es lo que lo puede salvar a usted? Lo único es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por bueno que sea, y usted me podría decir, hermano, yo no peco, yo nunca he pecado, yo hago buenas dádivas, yo soy generoso, yo soy misericordioso, pero eso no lo va a salvar. Veamos qué dice Gálatas 2:16. Dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de ley. Por cuanto por las obras de ley nadie será justificado. Amén. Aquí dice, y ahora vamos con aquellos que dicen ser cristianos, pero quieren guardar las cosas de la ley. Hay religiosos que dicen que es necesario guardar el sábado para ser salvo. Hay religioso, hay una señora muy religiosa aquí en San Francisco con un gran sombrerote, ¿verdad? ¿Cuántos la han visto? Que dije que van a ser papitas los que van a la iglesia los domingos. Se sube en el bus. En el 14, amén. Esta gente quiere justificarse mediante la ley. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. En la ley estaba escrito que debería guardarse el sábado, pero en la gracia en ninguna manera. Dice el 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe ¿en quién? Jesucristo. Por la fe de Jesucristo o en Jesucristo. Usted es justificado mediante la fe en Jesucristo. No va a ser justificado mediante la fe en ningún santo. Usted no va a ser justificado mediante la fe en ninguna otra persona, hombre o mujer. Solamente en la fe en Jesucristo. Amén. No es algo que nosotros nos inventamos, sino es algo que dice la palabra del Señor. Amén. Tenemos como base fundamental la Biblia, la palabra de Dios. Y fuera de la palabra de Dios no tenemos ningún fundamento al cual aferrarnos. Sabemos que la palabra de Dios es completamente infalible. Bendito sea su nombre. Amén. Versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Pero para qué hemos creído? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Usted y yo hemos creído también, dice aquí, que también hemos creído, para ser justificados por la fe en Cristo. Quiero que haga una pequeña, quiero hacer un pequeño paréntesis. Aquí dice que hemos creído también en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Antes, cuando nuestro Señor vino de aquella mujer santa, llena de la gracia del Señor, llamada María, hasta el día que Él fue crucificado, la Biblia lo llama Jesús. Amén. Pero desde el momento que Él murió y resucitó, la Biblia lo llama Cristo o Jesucristo. Antes,
era llamado el Hijo de María, pero después de la resurrección es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Jesús no tiene en ninguna manera sangre de María, sino su sangre es perfecta, santa. Dice la palabra del Señor que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de esa mujer santa llamada María. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el versículo 16, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. O sea que usted y yo no estamos obligados a guardar lo que es la ley. Ningún rito de la ley. Ninguno. Que la ley dice que es prohibido comer cerdo, pues es la ley. Que la ley dice que usted no puede comer sin lavarse la mano, es la ley. Que la ley dice que una mujer no puede presentarse al templo después de haber tenido un niño hasta los, si fue varón, 33 días y se fue hembra, 66 días. Eso es la ley, no la gracia. No estamos para estar guardando ritos de la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y Amén. dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Hay personas que dicen, no, si no guarda el sábado, no, si no hace esto, no, si... No, es que no vamos a ser justificados por la ley, No. sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continúo. Debemos confiar en el Señor. La provisión de Dios para los israelitas, desde su liberación de la cautividad hasta el maná y las codornices en el desierto, son claras indicaciones de su provisión por gracia por su pueblo. Dios ha prometido cubrir todas nuestras necesidades. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. El último texto del estudio de hoy es 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1 de Corintios 1, 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Mire, allí repite lo que acabo de decir. Fiel es Dios. En otras palabras, cuando dice fiel es Dios, significa que Él no nos va a fallar. Amén. Si Él ha prometido justificarnos, lo va a hacer. Si Él ha prometido salvarnos, Él lo va a hacer. Pero mediante la fe en Cristo. Mire lo que dice el 1.9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión. ¿Con quién es nuestra comunión? Con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. La comunión del verdadero Hijo de Dios no es con nadie más. No es con nadie más. Si usted tiene una comunión con X, ya sea hombre o mujer, santo o santa, porque hay hombres santos en la palabra del Señor y hay mujeres santas en la palabra del Señor. Hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pero están completamente dormidos. O para que me entiendan, muertos. Están en un sepulcro, están hechos polvo, esperando el día de la resurrección para poder ser transformados juntamente con todos los santos que han partido a la presencia del Señor. Y dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Usted y yo hemos sido llamados para tener una comunión solamente con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de confiar en el Señor, porque Él puede librarnos de todo, pero Dios no permite que el pecado quede impune para siempre. Como resultado podemos confiar en su retribución y justicia. Cuando Dios nos libra de una mala situación, debemos procurar no volverlo a hacer o no regresar. Cuando Dios nos demanda algo, Él espera que lo cumplamos, pero al mismo tiempo, Él nos da la gracia y la misericordia porque Él sabe que por nosotros mismos jamás podremos ser capaces de obedecer plenamente. Si usted y yo
obedecemos a Dios es por medio del Espíritu Santo. Si sabemos que tenemos que leer la Biblia, es porque el Espíritu Santo pone en nosotros. Si sabemos que tenemos que ir a la iglesia o participar en un culto, en un estudio, en una lectura bíblica, en una oración, eso debe de ser en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos, hermano, el final del libro de Éxodo es dándonos un ejemplo, una reseña de lo que nosotros debemos hacer. Usted y yo, así como el pueblo de Israel fue sacado de las tierras de Egipto, usted y yo también fuimos sacados del mundo. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en Egipto? Era esclavo. ¿Qué hacía usted en el mundo? Era esclavo. Esclavo del pecado. Usted hacía lo que no era agradable a Dios. Yo hacía lo que no le agradaba a Dios. De aquí en adelante tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Si Dios no quiere que nosotros continuemos haciendo lo que antes hacíamos, tenemos simple y sencillamente obedecer a su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de filo, alcanza a partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No busquemos otro camino aparte de Jesucristo. No lo va a encontrar. Y si lo encuentra, ese camino lo va a llevar a la muerte. Jesús es el único camino. Así es. Jesús es la única verdad. Y Jesucristo también es la vida. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creemos en la palabra del Señor. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos haber el día de ahora estado hablando acerca del libro de Éxodo. Si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos hablando del libro de Levíticos. Amén. Así que es importante que leamos un poco la palabra del Señor para que estemos enterados de la verdad. Porque hoy en día hay muchas personas, cualquier persona muchas veces anda con una Biblia y quiere engañarnos. Pero si usted y yo leemos la Biblia, no nos van a engañar. No nos van a engañar. Porque estamos en la verdad y la verdad es Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar. Amén. Este estudio, nos ponemos de pie todos. Vamos a